¿Qué tal? Muy buenas noches, las 9 en punto y en breve vamos a comenzar ya la tertulia de portavoces parlamentarios, hoy aquí en Punto de Encuentro. En tan solo un minuto recibimos en esta ocasión al Partido Popular, en este caso a Diego Bengoa. Estará también con nosotros Sara Orradre por parte del Partido Socialista, tendremos a Héctor Alacid por parte de Vox y por parte de Podemos Izquierda Unido le daremos la bienvenida a Carlos Ollero. Será, como decimos, en un minuto. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a saludar ya a Diego Bengoa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola María, muy buenas noches. Héctor Alacid, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Carlos Ollero, ¿cómo estás? Buenas muy bien, noches. buenas noches. Y Sara Orradre, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando de la novedad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que va a convocar una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes. Va a ser el próximo 6 de junio en Barcelona. El Gobierno prevé contactar mañana con los ejecutivos autonómicos para comunicarles oficialmente esta convocatoria. Será el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el que gestione posteriormente un encuentro del comité preparatorio de esta cita. Nos lo cuenta Rafa Navarro. Cuéntanos. Sí, María, esta mañana conocíamos esa nueva convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Se celebrará el próximo 6 de junio en Barcelona. Mañana el Ejecutivo informará a las comunidades de esa convocatoria, de esa nueva Conferencia de Presidentes. Será la número 28 desde el año 2004 que se llevan celebrando y llega 6 meses después de la última celebrada el pasado 13 de diciembre en Santander. Será el Ministerio de Política Territorial quien organice la cita y en los próximos días conoceremos el orden del día y los temas a tratar. Gracias, Rafa. La última conferencia de presidentes celebrada en Santander, veíamos esas imágenes, estuvo marcada por el fuerte desencuentro entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos gobernados por el Partido Popular, la inmensa mayoría, a cuenta de la quita de deuda que el presidente ofreció y que los presidentes del primer partido de la oposición rechazaron de forma unánime. Esta mañana Gonzalo Capellán no expresaba sorpresa por esta convocatoria, de la que todavía se desconoce, como decimos, cuál es el orden del día. Existe una normativa que regula la conferencia de presidentes que, si no me equivoco, establece además que tiene que haber 2 reuniones anuales. Por lo tanto, estamos dentro de las convocatorias normales, que no lo han sido en el pasado y que ya por eso la normalidad será, pero es lo habitual. Y como sabe también, está perfectamente regulado que a partir de esa convocatoria debe haber una reunión previa de los consejeros responsables en materia de presidencia para fijar orden del día y, por lo tanto, quedamos a la espera, iremos, según es la convocatoria, procediendo conforme a la normativa de su desarrollo. Bueno, pues fue la última, la que decimos en Santander. Diego, fue tensa, ¿no?, con el Partido Popular. Bueno, al final lo ha dicho el presidente, ¿no?, dentro de la normalidad, 2 al año por normativa. Esto es lo normal, no lo que había anteriormente, que no se convocaban. En esa conferencia de presidentes el presidente Capellán llevó 5 grandes temas, ¿no?, como pueden ser la financiación autonómica, las infraestructuras y la conectividad, la vivienda y la juventud, la gestión migratoria y la sanidad y los recursos humanos. Y en ese tiempo no es lo que se lleva a la conferencia de presidentes, es lo que ha intentado solucionar el Gobierno de España, que no solo no ha solucionado nada, sino que hemos ido a peor, ¿no?, porque hemos perdido frecuencias ferroviarias. En el tema de la financiación autonómica, pues aparte de retener las entregas a cuentas, que están lastrando mucho la prestación de los servicios públicos en La Rioja, y por eso el Gobierno de La Rioja se ha visto obligado a pedir un crédito extraordinario para poder pagarlos, pues como digo, no solo no hemos ido a mejor después de esa conferencia de presidentes, sino que hemos ido a peor. Y el presidente Capellán se va a reunir otra vez con su equipo para ver qué temas son los que preocupan a la sociedad riojana, los que tienen que intentar
solucionar y cuando se produzca esa reunión pues se le comunicarán al Gobierno y en esas reuniones preparatorias pues intentarán introducir en el orden del día los problemas que preocupan a los riojanos para intentar resolverlos y esperemos que esa conferencia de presidentes pues sea bastante más productiva que la última que se produjo en Santander, que ya hemos visto que no solo no ha servido para nada sino que nos ha perjudicado bastante. La vivienda, Sara, en la otra ocasión fue uno de los puntos principales del orden del día, pero la Quita protagonizó al final casi esa convocatoria. Bueno, efectivamente son encuentros que se tienen que producir y que se han hecho 27, esta va a ser la 28 y de esas 28, 21 las ha convocado el actual presidente Pedro Sánchez, o sea que bueno, creo que falta de voluntad política no existirá por parte del Gobierno central, al menos de tratar de consensuar algo, siquiera lo mínimo con los gobiernos autonómicos, ya sean de nuestro propio signo político o de otro diferente. Lo que ocurre, bueno, pues que efectivamente pues en la anterior reunión los temas sobre los que pivotaba ese encuentro eran la financiación autonómica, como has comentado, la vivienda y la inmigración, y bueno, pues se salió de allí pues con desacuerdo, ¿no? Pero bueno, es que es lo habitual. Nosotros, yo personalmente, es que no espero gran cosa de esta reunión, teniendo enfrente lo que tenemos, ¿no? Que es un Partido Popular empeñado en obstaculizar, en boicotear todo lo que plantea el Gobierno, ya sea desde el ámbito que sea, desde el escenario que sea y en las circunstancias que sea, y por lo tanto ante tan poquitas ganas de colaborar o contribuir al desarrollo general del país, pero también de cada una de las comunidades autónomas que participan en esta reunión, pues es que es muy difícil sacar nada adelante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que trasciende? Pues normalmente el desencuentro, pero es que el desencuentro es de lo que nos alimentamos prácticamente a diario, ¿no? De lo que vivimos. Son temas que efectivamente pues no han hecho otra cosa que resonar en el entorno colectivo, pues como auténticas polémicas en torno a efectivamente la financiación autonómica o la inmigración, que es quizás el que estamos viendo de manera más reciente, pero bueno, un día sí y otro también, como digo, ya sea el tema que sea, pues encontramos enfrente a un Partido Popular representado en este caso por los presidentes de las comunidades autónomas, lo que agrava más la situación, ¿no? Por la deslealtad institucional que plantean pues en este tipo de encuentros, que como en otros sitios, en otras partes, pues es que no hay forma de acordar nada, ¿no? Estamos acostumbrados a eso, a que se levanten de las reuniones, a que se nieguen directamente a plantearlas, a que no generen grupos de trabajo, pero ante esa falta de voluntad, francamente, ya puede haber 1 o 20 reuniones. Cualquiera de los casos, ojalá, de verdad, que estos próximos días, cuando sepamos los temas que se van a ir abordando y la disposición con la que parten los presidentes autonómicos del Partido Popular, pues bueno, cada uno también podamos efectivamente aportar nuestro punto de vista sobre lo que ahí se va a tratar y ojalá se salga con más acuerdo del que se vio, al menos en la más reciente, en la del 13, creo que fue de diciembre. Carlos, ¿qué temas podrían ser? Algunos dicen también interesados por saber qué pasó con el apagón, el reparto de menores. Bueno, efectivamente todavía no conocemos los temas, pero si atendemos a la última conferencia, pues tenemos que darnos cuenta de que los 3 temas principales que se fijaron en el orden del día de la última conferencia, primero, siguen abiertos porque no hubo ningún tipo de acuerdo ni posibilidad, y segundo, desde luego, esos temas no están mejorando en nuestra comunidad autónoma por la falta de coordinación precisamente entre el Gobierno regional del Partido Popular y el Gobierno estatal del Partido Socialista, y especialmente en un tema tan sensible como la vivienda, un tema como la vivienda que es precisamente en La Rioja una de las comunidades autónomas donde peor está la situación, donde más están creciendo los precios tanto de la vivienda en compra como de la vivienda en alquiler, y donde trabajadores, trabajadoras y especialmente la juventud no puede acceder a este derecho tan importante. Tenemos una ley estatal que podría estar aplicándose en nuestra comunidad autónoma, como desde Izquierda Unida hemos reclamado muchas veces, también en el Parlamento, pero precisamente por esa falta de coordinación, por ese interés prioritario del Partido Popular de hacer oposición política partidista al gobierno estatal en vez de apostar por los intereses de La Rioja, ni en vivienda, ni en financiación, ni en temas de migración, ni tampoco en temas de transporte, estamos avanzando nada en nuestra comunidad autónoma. Entonces nosotros le tenemos que preguntar al Partido Popular si esa actitud de oposición política partidista contra el gobierno central porque es de otro signo político realmente
¿realmente está sirviendo para los intereses de los riojanos y de las riojanas? Y me temo que la respuesta es no. Desde luego, para nosotros una conferencia de presidentes es una oportunidad, debería ser una oportunidad para mejorar en servicios públicos, en coordinación con el Estado, que no puede no haber coordinación entre distintas administraciones, y por lo tanto tenemos que preguntar al Partido Popular, a Capellán, si va a mantener una actitud parecida a la del día del apagón, ya que lo comentabas, que es seguir las instrucciones partidistas del Partido Popular, o si va a ir con una agenda para defender los intereses de los riojanos y de las riojanas a esta conferencia. Héctor, ¿qué temas Buenas principales? noches, lo primero. Un pequeño detalle, señor Hierro, ustedes forman parte, son un gobierno en coalición del que ustedes forman parte en la nación. La señora Radre ha hablado de deslealtad institucional. Bueno, la conferencia de presidentes, lo primero que la gente debe saber es que mayoritariamente está presidida por presidentes autonómicos del Partido Popular. Eso para empezar. Aquí han convocado, imagino que estos días, y como muy bien has dicho, María, sí, se irán anunciando los detalles y los puntos más importantes sobre esta conferencia. Yo entiendo que el señor Capellán irá ahí con toda la buena voluntad del mundo a defender, a solicitar y a demandar las necesidades más importantes que tenemos a día de hoy en La Rioja, que no son precisamente las glosas. Entiendo que irá a defender las infraestructuras, el ferrocarril, qué hacemos con el aeropuerto de La Rioja, la liberación de la AP68, los enlaces, etc. Se celebra en Barcelona, yo no sé si es un guiño a Salvador Illa, que está ahí. A mí sí me gustaría que fueran todos y que permanecieran todos los presidentes durante todas las reuniones que se convoquen allí, que no haya ninguna espantada por parte de ninguno, porque creo que es importante que cuando se acude a esos sitios se vaya, se escuche lo que no te gusta, lo que no quieres escuchar, pero que se trate de sacar algo en común y, por supuesto, que La Rioja obtenga el mayor beneficio de allí. Puntos claves allí. Habla de deslealtad institucional. Yo entiendo que deslealtad institucional, señor Radre, hablarán del nuevo reparto de menas, ¿no? En Cataluña ya sabemos lo que han llegado a un acuerdo y en el País Vasco han llegado a otro acuerdo. Eso sí que es deslealtad institucional hacia el resto de regiones de España. Por un lado, porque se pierde el RH y por otro lado, porque la raza superior va a dejar de serlo. Creo que debe haber... Madre mía. Lo ha dicho usted, no lo he dicho yo, ha dicho usted una deslealtad institucional. Y como juegan a los cromos... El RH es de su cosecha. No, el RH lo dijo un socio... Y la raza superior. El RH lo dijo un socio de investidura suyo, el señor Otegi. Y dijo hace un mes y medio, que como siguieran así las cosas, el pueblo vasco iba a perder su identidad, iba a perder el RH. Socio de investidura suyo. Pues en esos argumentos coinciden con ustedes. No, que yo no lo he dicho. Son sus socios. Desde distintos puntos de vista, es que yo no soy socio de Herri Batasuna ni de H. Bildu. Son ustedes. Y eso sí que me gustaría dejar claro, que a ver si va a haber deslealtad institucional, como muy bien ha dicho la señora Radre, o va a haber un consenso en común por la unidad y por la igualdad de todos los españoles. Madre mía. Bueno, no sé si quiere contestar, Diego, a las alusiones que le han hecho por Bueno, preguntas al Partido final Popular, que la señora Radre hable de deslealtad institucional, pues si no tiene muchas esperanzas en la conferencia de presidentes, igual es que no estamos utilizando el mecanismo adecuado. Igual lo que tendríamos que hacerle es financiar la cátedra de Begoña Gómez, hacer una llamada por teléfono y luego ya el señor Sánchez y eso mandará a WhatsApp respectivo al que considere más oportuno y dará las cosas que correspondan a La Rioja, ¿no? Como estamos viendo en los últimos días que se está haciendo. Señora Radre, que se hable desde el acto institucional, que el señor Capellán está siendo exquisito y lo hemos visto en el tema de los trenes, cuando el ministro se comprometió a una cosa que no solo no está cumpliendo, sino que parece que no la va a cumplir, que es que lo publicó hasta en la web de Moncloa y ahora resulta que los trenes no van a llegar. Eso sí que es deslealtad institucional y eso es lo que deberían hacer los socialistas riojanos. No meterse en el Rioja Forum con el señor Pedro Sánchez diciendo que va a ser la legislatura de las infraestructuras y luego no solo nos ponen más trenes, sino que encima nos los quitan. Eso es lo que se tenían que hacer mirar.
Bueno, el tema de la exquisitez de Capellán llega hasta cuando recibe la llamada oportuna de Génova, ¿no? Que es lo que vimos que hizo el día del apagón, ¿no? Que fue cuando decidió pedir la declaración del nivel 3 de alerta. Pues ¿cuándo fue? Pues cuando le llamó Génova, y después pues se marchó a hacer sus cosas. Llamó Marlaska. Al día siguiente. No, llamó Marlaska y le dio 15 minutos para solicitar decidir. el nivel 3. Llamó y lo hizo Marlaska. porque llamó Génova. Entonces el señor Capellán y lo sí que hizo es porque verdad las competencias eléctricas son nacionales, no, las competencias en seguridad son nacionales, por eso lo hizo, porque no tenemos competencias en la mayoría de los casos que afectaban al apagón. Si lo explicaron en el Parlamento perfectamente, señor Arradre. No lo explicó perfectamente. No intenten confundir, lo explicó perfectamente. No, lo explicó perfectamente, y además se enfadó muchísimo. No le gustó nada que le hiciéramos esa pregunta y que le echáramos en cara su forma de comportarse. Pero si me deja terminar, le diré, bueno, el señor Capellán trata de desmarcarse algunas veces, ¿no? Diciendo eso de, bueno, a mí es que lo que me importa es La Rioja, me importan los riojanos, hasta que recibe la llamada de Cuca Gamarra, o de Génova, yo creo que de Cuca Gamarra. Entonces, al señor Capellán hay que preguntarle, ¿cuándo recibe usted, para saber hasta cuándo es leal institucionalmente, hay que preguntarle al señor Capellán, ¿cuándo tiene previsto usted recibir la llamada de Cuca Gamarra? Siempre. Y cuando llama a Cuca Gamarra y le dice, no, tú pide el nivel 3 para tocar las narices, le manda WhatsApp, y para lo sabe, molestar. ¿No? Pues no lo sé. Estaría bien, ¿verdad? Ver también las conversaciones que tienen entre ellos, como las mías y las suyas. Seguramente respetarán, por lo menos a los de su partido lo respetarán. Sí, seguro. Se lo aseguro. Sí, se lo aseguro. Seguro, anda que por favor. Sí, seguro, ya. A mí me gustaría ver esos intercambios de mensajes entre la señora Ayuso, por ejemplo. Nosotros respetamos a la gente, señor Arradre, no como su presidente. Sí, ya. Que no respeta ni a los de su partido. Sí, claro, bueno, ya lo sabemos. Ustedes respetan. Terminamos con este tema. Volver un poco al tema de la conferencia de presidentes, a mí sí que me gustaría preguntarle al señor Bengoa si cabe la posibilidad de que el Partido Popular, después de pedir la convocatoria de esta conferencia, si cabe la posibilidad de que se boicotee la conferencia por parte del Partido Popular, si es que van a acudir efectivamente todos los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular, o si en un segundo nivel cabe la posibilidad de que se levanten de la mesa sin ni tan siquiera llegar a acordar o a iniciar los temas que se debatan en esta conferencia. Es decir, ¿con qué actitud van a ir a esta conferencia? Lo vio en la última. Creo que les dejaron hablar a todos 10 minutos. Cuando hablaron todos 10 minutos, se terminó la conferencia y a todos se marcharon. No respondieron a ninguno. El señor Sánchez no respondió absolutamente a ninguno. Bueno, pues interpreto que cabe esa posibilidad, entonces, de posible boicot por parte del Partido Popular. Le estoy diciendo que la última conferencia asistieron estoicamente, intervinieron todos y se comportaron con lealtad institucional. Pero le pregunto por la siguiente, por la del 6 de junio. Bueno, pues lo veremos. Bueno, veremos qué. De acuerdo. Bueno, estos días ha habido tormenta. Estamos en alerta hoy naranja, ayer amarilla, fenómenos que podemos decir, aunque son típicos de esta época del año, de la primavera, donde nos encontramos, el cambio climático afecta, influye en que estos fenómenos se conviertan a lo mejor en más frecuentes, ¿no? y de forma más virulenta. Para tratar de evitar algunas de las consecuencias de estos fenómenos, La Rioja cuenta ya con su primer Plan Regional de Adaptación al Cambio Climático, un documento estratégico que marca el camino hasta el año 2030 para hacer frente a impactos del calentamiento global en nuestro territorio. Agricultura, recursos hídricos, biodiversidad o salud pública son algunos de los sectores afectados. Se van a invertir unos 42 millones de euros. Podríamos decir que este es el primer documento estratégico que se diseña y se piensa teniendo en cuenta el clima, los cambios del clima y sus efectos en la sociedad y en la economía de la comunidad autónoma de La Rioja. Su objetivo principal de este plan es dar una respuesta coordinada y coherente precisamente a la sociedad riojana y a la economía riojana, pues ante las crecientes necesidades de adaptación al cambio climático, identificando cuáles son las amenazas posibles y los riesgos que suponen para los distintos sectores y actividades que se desarrollan en la comunidad autónoma, y proponiendo también unas medidas dentro de un horizonte temporal hasta 2030 para la reducción de cualquier tipo de los riesgos. Bueno, pues tenemos el primer plan aquí en La Rioja, una tendencia, además, Diego, que es tendencia en todas partes del mundo, ¿no? Bueno, pues en Europa se trata también de llevar esos planes. Lo decías bien. Luego
a veces no se cumple, ¿no? Que yo ayer además lo hablaba con el director general, con José María Infante, y decíamos eso, ¿no? Que a veces hay muchos planes pero no se llegan a cumplir, y lo importante es... Bueno, como se suele decir, más vale prevenir que curar, ¿no? Por eso, como decías tú, 42 millones de euros hasta 2030, con unos objetivos estratégicos claros, que es incrementar la eficiencia y la resiliencia del territorio, anticiparse a los riesgos climáticos, mejorar el conocimiento sobre la adaptación e integrar políticas regionales, locales y sectoriales, ¿no? Yo creo que es un plan bastante ambicioso, y poquito a poco pues se irá viendo cómo se va cumpliendo y cómo se van mitigando esos efectos del cambio climático, que no cabe duda que sí que es verdad que afectan. Héctor. Es evidente que el Partido Popular ya ha asumido las tesis de la izquierda y con esto demuestra una vez más que son lo mismo. El bipartidismo es lo mismo. Aquí en La Rioja, a día de hoy, creemos que es una vergüenza que el gobierno del Partido Popular vaya a gastarse 42 millones de euros. Mira que hay necesidades en La Rioja, como para gastarse 42 millones de euros en un plan regional de adaptación al cambio climático. Da miedo hasta leerlo, adaptación al cambio climático. Cuando el Partido Popular ya asume estas tesis, dice que era un plan hasta el 2030, lógicamente es la asunción de la Agenda 2030 por parte del Partido Popular, que lo votó en Europa junto con el resto de partidos de izquierda, pero con una gran salvedad. Nosotros, los partidos de izquierda están aquí representados, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista, ya sabemos lo que quieren, lo llevan años diciendo, bueno, no pasa nada. Pero que el Partido Popular asuma ya esas directrices es una de las mayores vergüenzas. La realidad en La Rioja es que esos 42 millones de euros deberían de destinarse a verdaderas necesidades que tiene la población riojana. Y desde luego, gastarse ese dinero en asumir esas tesis es una verdadera vergüenza. ¿No? ¿Verdad que le gusta beber agua y ducharse? Pues sí. Eso hay que garantizárselo a toda la población de La Rioja. Eso ya está más que garantizado. Eso está más que garantizado. Y si no es así, ustedes están llevando unas políticas muy erróneas. Porque si necesitan llevar a cabo un plan para asegurar el agua de riego y el agua de consumo humano, es que están gestionando las cosas muy mal, que es lo que llevan haciendo. Mira, tienen problemas de infraestructuras, tienen problemas de vivienda. Mire, leía en su periódico ayer, que me llamaba mucho la atención, el cambio climático, que a tanta gente le preocupa, dice, se espera una tendencia descendente en las precipitaciones y de forma progresiva del número de días de lluvia. Bueno, los pantanos a día de hoy en La Rioja tienen capacidad para abastecer durante 2 años. Están al 100%, tienen capacidad para 2 años. Nosotros no somos negacionistas del cambio climático. Creo que se me ha escuchado. No somos negacionistas del cambio climático. El cambio climático lleva cientos, miles de años cambiando. Nosotros lo que ponemos en duda es qué factor humano nosotros como personas, como ciudadanos, podemos llegar a generar ese cambio climático y afectar en el cambio climático que tanto preocupa, porque eso es nulo. Y podemos hablar de los países y de las emisiones de los países más contaminantes. Curiosamente, los países más contaminantes son países con regímenes comunistas, empezando por China. Pero qué barbaridad. China es el primer país es el mayor contaminante. Los países más contaminantes son los más industrializados. Más aún, independientemente de su sistema económico. China compra tasas a terceros países. O sea, no vengan ustedes a vendernos una milonga que más contamina. No vengan ustedes a vendernos milongas y datos que no hacen más que engañar a la gente. El 30% de la contaminación mundial está producido por China. El 30%. O sea, no vengan ustedes a contarnos milongas. Que la gente ya está harta. Y la gente, cuando sale usted por ahí, en la calle, a los ciudadanos, lo del cambio climático les importa, y perdón por la expresión, un pepino. Y usted lo ha dicho en su primera intervención. ¿Sabes lo que le importa a la gente en La Rioja? El trabajo, la seguridad, la vivienda. Y es verdad. Pregunte usted a los agricultores riojanos que ahora mismo acaban de sufrir granizo, pedrisco en sus vidas. Que no ha habido nunca, granizadas. Que acaban de sufrirlo ahora en mayo. Y van a gastarse ustedes 42 millones en prevenir las granizadas. ¿Qué van a hacer ustedes? Esto es ciencia. Desde luego que es ciencia. El 99%, ¿No ha habido nunca granizadas? Y el 99% de los científicos ¿No ha habido nunca granizadas? están de
acuerdo en que el cambio climático existe, en que el cambio climático tiene causas antropogénicas, es decir, causadas por nuestros efectos, entre otros por la industrialización, por supuesto, y los países más industrializados son los que más contaminan, los que más CO2 emiten, eso es otra obviedad, y otra obviedad es que tenemos que luchar contra los efectos de este cambio climático. No debería ser, decía el señor Alacid, que son cuestiones de la izquierda. No debería ser una cuestión, engaño de la izquierda. No debería ser una cuestión ni de izquierdas ni de derechas, porque hablamos de ciencia. Debería ser asumido por todo el mundo. Pero la realidad es que sí que es una cuestión de izquierdas y de derecha, porque es la izquierda quien de verdad se toma en serio los problemas que afectan, entre otros, al campo riojano, a nuestros agricultores. Nosotros nos lo tomamos en serio, la ultraderecha lo niega, pero es que la derecha del Partido Popular... No diga eso, yo no lo niego, y se lo he repetido varias veces. Reflejo, no mienta, que acostumbra a mentir. Tampoco se lo toma en serio del todo, porque el plan es decepcionante. ¿Qué plan aprobaron ustedes la legislatura legislatura pasada, señor Ollero? Como hubo COVID no hicieron nada más. Con el apoyo de la señora Moreno. Se van a cargar, pero bueno, ahora... Es que hubo COVID, no pudieron hacer nada. Cuando termine el señor Ollero. Pues por terminar y por dejar el tema de la ley de biodiversidad, que tiene también tela el asunto, nosotros lo que nos empeñamos en la anterior legislatura a aprobar y que ustedes no pusieron ningún empeño y que el Partido Socialista paralizó fue una ley de cambio climático con medidas reales, avanzadas del siglo XXI. Si no aprobaron la ley de cambio climático es porque no para quisieron. Reducir las emisiones en nuestra comunidad autónoma. Los presupuestos ya los aprobaban. Porque este plan ya los aprobaban. no interviene para nada en la reducción de emisiones. No interviene para nada en la reducción de emisiones. Es porque no quisieron. ¿Dónde está esa ley de cambio climático que nosotros nos empeñamos en aprobar? No lo conseguimos y que el Partido Popular también prometió, y que no está cumpliendo con eso. Entre los dos. El Partido Popular no está a favor de la asociación Greenpeace. Entiendo que sí, ¿no? Yo creo que la asociación Greenpeace hace ¿Sabes quién fue uno de los fundadores? Labor positiva. ¿Sabes quién fue uno de sus fundadores? Madre. Patrick Moore. ¿Sabes lo que dice Patrick Moore? Uno de los fundadores de Greenpeace. Dice que Greenpeace destroza la falsa narrativa del cambio climático. Hay estudios de 2 premios Nobel que destrozan su narrativa. La narrativa de izquierdas, izquierda del PSOE, la izquierda no sé qué, y la nueva socialdemocracia del Partido Popular, que asume sus teorías. Son ustedes lo mismo. Le garantizaremos que pueda seguir bebiendo agua. Ustedes son unos negacionistas de la realidad. Ha granizado toda la vida y no ayer, y volverá a granizar. En mayo no. Que no ha granizado en mayo, en junio y en julio ha granizado. O sea, en julio sí. Y en mayo también. Bueno, pero el plan después de la última, después de la primera luna de mayo, graniza. ¿Sabes cuándo es la primera luna de mayo? La mayoría de los fondos se lo lleva la gestión hídrica, que son 22,1, 4,5 millones para adecuación de balsas de riego y los regantes y otros 4,8 para... Menudo papelón para el señor Infante. Es preocuparse por los problemas del campo y de los riojanos, que es lo que solemos hacer, señor Alacid. Los agricultores y el sector primario está hasta las narices de la Agenda 2030, del Pacto Verde Europeo y todas las políticas que están llevando ustedes, que son sumisos a los hombrecitos de gris bruselenses, que van como corderitos, que les gusta a ustedes que les pastoreen esos hombres. ¿Por qué? Por la pasta, por las subvenciones, por las ayudas. Por eso están ustedes ahí. No déjense de tonterías y de bobadas y dejen que que la naturaleza siga su curso natural. No intenten intervenir. Gracias a Dios tenemos pantanos. La Rioja está más que abastecida durante 2 años y no vengan ahora ustedes a contarnos aquí milongas que no tienen nada que ver con la realidad en la que vivimos. Señor Ollero, ha granizado en mayo cientos de veces. Señora Alacid, perdón, un segundo, venga, señora Orradre, pero no deja de citarme el señor Alacid, solo 2 cositas. Señor Alacid, ustedes con su ultracapitalismo defensor de la agroindustria, de las grandes empresas y con su negación del cambio climático, que no me niego al cambio climático, sí que se cargarían a nuestra agricultura, a nuestra ganadería, al planeta entero. Ustedes sí que se lo cargarían en unas décadas. Y Al Gore y Greta Thunberg también, con usted los 3. Bueno,
Claro, pues que la naturaleza siga su curso y nos tendremos que extinguir, no lo sé, bueno, igual tiene que ser así. Bueno, la cuestión, hablábamos de este plan que has comentado, María, en la introducción, que era el primer plan. Pues mira, yo voy a negar la mayor, no es el primer plan, y el hecho de que esté dotado de 42 millones de euros, pues hombre, está muy bien, pero lo que se le olvida recordar a este gobierno, al gobierno actual, es que la mitad o más de la mitad de esos fondos ya estaban consignados a través de los Next Gen, de los fondos Next Generation que se gestionaron en la pasada legislatura. Bueno, bien, son unos fondos que, si le preocupa, señora Lacilla, le adelanto que dudo muchísimo que se lleguen a ejecutar, pero en cualquiera de los casos sí que me gustaría dar un poco mi punto de vista sobre esta hipocresía y esta falta de coherencia por parte del gobierno del partido, sí, bueno, del partido, mire, ya se les acabó la chistera que dice usted, del Partido Popular, ¿no? Entonces, durante la legislatura pasada, y para dar prueba de que efectivamente ya se plantearon políticas para la estructuración y ejecución de acciones para la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad, etcétera, etcétera, se plantearon desde varios puntos de vista. Para empezar, se planteó desde un punto de vista legislativo. Efectivamente, se aprobaron leyes como la Ley de Biodiversidad o la creación del ARTEC, si la recordamos aquí, la Agencia Riojana para la Transición Energética, que se la cargó el Partido Popular nada más llegar, por lo tanto quedó sin efecto cuando ni siquiera se habían llegado a aprobar sus estatutos. Y después, efectivamente, no se llegó a aprobar, pero quedó en muy avanzado estado de elaboración la ley contra el cambio climático. Pero al margen de la legislación propia de la materia, también se articularon en torno también previstos también dentro de la propia legislación 3 instrumentos de acción. Uno de ellos era el Plan Riojano Integrado de Energía y Clima, otro era el Plan Riojano de Adaptación al Cambio Climático y, por último, el Plan Riojano de Transición Justa. Eran 3 ejes de acción que quedaron en diferentes estadios. Con respecto al PRIEC, pues quedó en fase de contratación. El Plan Riojano de Transición Justa fue el que menos avanzado quedó por el anterior gobierno y este actual lo ha eliminado, y el que más avanzado quedó fue el PRAC, el Plan Riojano de Adaptación al Cambio Climático. Esto realmente lo que presentaba hoy el gobierno, o ayer el gobierno, es exactamente esto. Esto es el Plan Riojano de Adaptación al Cambio Climático, que es lo que acabamos de ver que ha presentado este gobierno. Quedó a falta únicamente de una evaluación ambiental. Estaba muy avanzado la legislatura pasada y es el único paso que hemos conocido. Tampoco conocemos nada de la estrategia de economía circular, que también quedó aprobada la legislatura pasada. Es el único que este gobierno ha comenzado a desarrollar. Respecto a una posible ley, pues señor Ollero, le recuerdo que creo que fue al comienzo de la legislatura, nada más empezar, nuestro grupo parlamentario llevó al Parlamento una proposición no de ley para instar al gobierno de La Rioja a que, puesto que había quedado tan avanzado el texto la anterior legislatura, aprobara su propia ley de cambio climático. Y recibimos el voto a favor del Partido Popular. Se aprobó esa proposición no de ley al comienzo de la legislatura. Vamos a llevar 2 años de legislatura y no conocemos nada. Sabíamos, sí, que la consejera tenía intención de llamarla, ya lo diré, ley del clima, no del cambio climático, pero a nosotros nos da igual cómo se llame, ¿no? La idea es eso. Y entonces vemos al Partido Popular ahora, bueno, pues llenándose la boca con esta iniciativa, cuando por otro lado vemos que, por ejemplo, en las convocatorias que hace el IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, la Comunidad Autónoma de La Rioja es la única que no se presenta a ninguna convocatoria de ayudas. Vemos, como recientemente hemos denunciado en el Parlamento de La Rioja, que a través de la consejería de la señora Belinda León no se ha sacado ni una sola convocatoria de ayuda para la creación de instalaciones de autoconsumo, es decir, las más domésticas, las que puede beneficiarse un pequeño empresario o un hogar convencional. Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente está haciendo este gobierno negacionista y retardista de verdaderas acciones de lucha contra el cambio climático? Bueno, pues ahora presentarnos un plan en el que, pues mientras con una mano te están diciendo vamos a gestionar los recursos hídricos para que sean más eficientes, vamos a destinar tantos fondos para la lucha contra el cambio climático porque afecta, como acabamos de escuchar, entre otras cosas, a la agricultura, pues por otro lado están cargando de impuestos a las energías renovables, están evitando en todo lo posible que se desarrollen de forma controlada estas energías, y por otra parte están perdonando los impuestos y las tasas a los combustibles fósiles, que son, como sabemos, los más contaminantes. Por lo tanto, señor Bengoa, son ustedes terriblemente contradictorios. ¿Por qué no aprueban ustedes, tal y como se comprometieron hace 2 años, una ley del clima? Me da igual que la llamen ley del clima o ley contra el cambio climático, como la quieran llamar. ¿Por qué no han desarrollado ustedes verdaderamente? ¿Por qué han tardado 2 años en sacar este plan? Si quedó, como digo, a falta de una evaluación ambiental la legislatura pasada, y aún así han tardado 2 años en sacarlo adelante. ¿Y por qué están grabando a impuestos? ¿Por qué están machacando a impuestos a las energías renovables mientras defienden que hay que llevar adelante acciones para una transición justa y en la lucha contra
contra el cambio climático. Miren, es que ni ustedes mismos se lo creen, porque todos sabemos que no existe verdadera voluntad política. Yo me imagino que con el trabajo que quedó hecho la legislatura pasada, pues hombre, con un poquito de algo tenían que desarrollar, de echar arena sobre todo, echar tierra sobre todo lo que había quedado hecho, pues es demasiado evidente, ¿no? Algo tienen que hacer para justificar esos fondos, que tienen que justificarse los fondos europeos a través de determinadas acciones, y han presentado este plan, pero francamente no le vemos grandes posibilidades de desarrollo. Por lo tanto, señora Lacid, puede estar usted enormemente tranquilo. Si en 2 años no han hecho nada, por mucho que ahora nos presenten un plan de 42 millones de euros, no van a hacer nada. No es esa la cuestión, señor Radre. Yo se lo voy a responder de una forma muy sencilla. Miren, el Partido Popular está muy nervioso, está pendiente de unas futuribles elecciones nacionales. El Partido Popular hace ya tiempo que hizo el sorpaso del centro. El Partido Popular está hacia ustedes, son los nuevos, no lo creo. Son los nuevos socialdemócratas. Yo creo que lo hicieron hacia ustedes. No, pero por favor. Lo hacen hacia ustedes. Por favor, cuando no se tiene ideología, como pasa con el Partido Popular, ocurre este tipo de cosas. Bueno, ahora le dirá el señor Bengoa. Porque yo, por lo menos, sé, y lo he dicho, yo sé ustedes son coherentes con sus ideas. Podremos discutir más, menos, sobre todo más, pero soy coherente con sus ideas. El Partido Popular ahora mismo está en un limbo. ¿Y qué necesita? Ya ha hecho el sorpaso del centro, que están con ustedes, que quieren ser socialdemócratas, que buscan el voto ese del hippie, del izquierdista, del progre, buscan ese voto, están nerviosos. Venga, Diego, contesta, por favor. Es que no sé por dónde empezar, María, te lo digo sinceramente, no sé ni por dónde empezar, pero me alegra que el Partido Socialista haga bastantes más cosas cuando está en la oposición que cuando está en el gobierno, porque parece que todo lo que hace ahora mismo el gobierno de La Rioja es del Partido Socialista. Enhorabuena, señor Radre. Hacen ustedes más cosas cuando están en la oposición que cuando estén en el gobierno. No se preoque que los riojanos sabrán volverles a poner en la oposición para que sigan haciendo cosas por los riojanos. Señor Radre, la chistera se acabó. Ayer se acabó. Y ahora echaremos la culpa a quien sea, pero la chistera... ¿Has terminado? Sí, Diego, un par de comentarios. Señora Radre, la ley de cambio climático pudo haberse aprobado perfectamente en la anterior legislatura, pero en esta cuestión, cuestión, como en tantas otras, al Partido Socialista le faltó valentía, y ahora estamos sufriendo la falta de valentía y de avances del Partido Socialista en la anterior legislatura, y se lo pusieron muy fácil al Partido Popular, efectivamente, para nada más llegar al gobierno, acabar con lo poco positivo y avanzado que se hizo en la legislatura anterior. Hay que decir que el Partido Socialista a menudo es también sensible a las presiones de las grandes empresas que no estaban contentas con determinadas medidas que se planteaban en ese proyecto de ley de cambio climático. Y por último, sobre este plan que se plantea, me gustaría que el señor Bengoa, que el Partido Popular, nos explique en qué medida, con qué indicadores, en qué objetivos se va a mejorar la reducción esencial de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo va a afectar a determinados sectores como debería afectar de manera integral? ¿Cómo va a afectar en la vivienda? ¿Cómo va a afectar en el transporte? ¿Cómo va a afectar en la energía? No nos lo va a contestar porque es un plan deficiente. ¿Sabe qué porcentaje de emisiones hay en España? ¿Sabe qué porcentaje hay en España? De un 0,6, no es nada. No obstante, usted le está haciendo preguntas, y tanto a la señora Radre como al señor Bengoa, no se preocupe, porque el Partido Socialista y los gobernantes y los ministros del Partido Socialista son muy sensibles con esto, porque luego todos acaban en las grandes multinacionales, como tenemos el caso de la señora actual y como pasaba con el anterior exministro, Jordi Sevilla. O sea, si alguien es muy sensible, es el Partido Socialista, porque las puertas giratorias les colocan luego a todos en la dirección de esas grandes multinacionales. A las grandes multinacionales, cuyos intereses también defienden principalmente ustedes, señora Lacid. Sí, muchos ministros nuestros han vuelto ahí, ¿no? No hemos tenido ninguno. Afortunadamente. Sí. Por cierto, y no olvide usted, que es que ustedes eran parte del gobierno en la anterior legislatura y ahora son parte del gobierno a nivel nacional. Se empeñe que no éramos parte del gobierno. Vale, bien. En absoluto. Vamos a cambiar de asunto. Siguen llegando también novedades del caso de las menores de la residencia Iregua, las menores afectadas
han ratificado delante del juez que, siendo menores, fueron prostituidas. Aseguran que fueron obligadas a acostarse con hombres a cambio de droga y de dinero. Los expertos penalistas de esta comunidad consideran que la suma de los delitos puede derivar en una petición de condena ejemplar de 50 años. La confirmación de estos hechos permite avanzar así en este caso, que continúa en el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño. Aún no se han formulado los escritos de la acusación ni de la defensa, pero en el caso de que se nieguen los hechos, el acusado podría enfrentarse a una pena ejemplar superior a los 50 años. Bueno, ¿qué os parece este caso? Porque ya lo hemos comentado en esta mesa, hemos preguntado qué es lo que pasó con estas menores, si hay más vigilancia, no sé si se ha avanzado más. A mí lo que me llama la atención es que nosotros solicitamos una comisión y ninguno de los partidos quiso acogerse ni firmar esa comisión de estudio en el Parlamento de La Rioja. Creo que es un tema tremendamente sensible, por no decir palabras que creo que todos nos sale de dentro. Es una situación muy complicada, pero no olvidemos que estos casos se iban dando desde esta anterior legislatura e incluso de la legislatura que le precedía. Aquí hay que buscar las responsabilidades políticas o penales de quien corresponda y tratar de solucionar esto. Entiendo que la consejera en su día comentó que esto está en manos de la justicia, que no pueden hablar, que no pueden dar detalles, pero cada día que pasa los detalles son más escabrosos, vamos a guardarnos los adjetivos, pero que quede claro, solicitamos una comisión y ninguno de los tres partidos aquí presentes quiso firmarlo. No, ¿por qué? Sí, es un asunto terrible, efectivamente. Estamos viendo además noticias parecidas, similares, igual de terribles, que afectan a otras comunidades autónomas, y lo primero que hay que reconocer es que si pasan estas cuestiones es porque el sistema ha fallado. El sistema ha fallado, la administración ha fallado, la administración del sistema de protección a estos menores ha fallado, un sistema de protección que debería partir de principios educativos, de principios de dotar de seguridad, por supuesto, a estos menores. Es un asunto que lleva coleando desde hace muchos años, que está sub iudice, que está en el juzgado, que entendemos que hay que dejar al juzgado investigar, y que la creación de una comisión en el seno del Parlamento de La Rioja no creemos que fuera a ayudar a la investigación judicial para dilucidar los motivos y las causas del caso. Lo que sí que creemos, y que está relacionado evidentemente con que no se vuelvan a producir circunstancias similares, son precisamente las reivindicaciones que hacen las trabajadoras fundamentalmente del sector que se dedica a estos sistemas de protección y de reforma de los menores. Y hay dos causas que señalan por las cuales se pueden llegar a dar estos casos, y otros tan graves como el asesinato de la educadora social en Badajoz, que tuvimos que lamentar también hace pocos meses, y esas causas están muy claras. La primera es la falta de recursos materiales, falta de medios, falta de profesionales, y en eso sí que debería dar respuestas la administración regional, porque son competencias autonómicas. La segunda causa que señalan también las trabajadoras, los profesionales del sector, es que está mayoritariamente privatizado todo el sistema de protección a menores, y que estamos hablando de cosas muy importantes, muy serias, que desde nuestro punto de vista debería ser un servicio público bien dotado, con suficiente personal y suficientes medios para asegurar esa seguridad, esa educación de estos menores, que corresponde asegurarla a la administración, claro que sí. Sara, ¿qué tienes que decir? Bueno, pues lo mismo que lo que comentaba el señor Ollero, son noticias pues terriblemente dramáticas, ¿no? Conforme va avanzando la investigación y a través de vuestro diario, al que por cierto quiero felicitar, ¿no?, por el trabajo de seguimiento que está haciendo de este tema, pues vamos conociendo, pues claro, pues efectivamente conforme más datos vayamos conociendo, probablemente pues más terribles nos terminarán pareciendo estas situaciones. Pues que efectivamente pues tienen que evitarse. Yo también estoy de acuerdo en que algo falló. Es cierto que no es un problema exclusivo de nuestra comunidad autónoma, porque efectivamente, como se ha comentado aquí, conocemos casos de otras comunidades autónomas muy similares en los que pasan cosas lamentablemente muy parecidas.
Y bueno, pues yo cuando me ha tocado hablar de este tema en otras ocasiones, pues ya lo he comentado. En lo que se refiere a la legislatura que se hizo la legislatura pasada fue... ya el gobierno anterior ya desde el primer momento dijo que no le gustaba el sistema por el cual, digamos, funcionaba este sistema de protección de menores en el entorno residencial, en este caso en la residencia Iregua, por eso se cerró. Nada que ver con este caso en concreto, incluso a través de vuestro diario también y de una entrevista que le hizo el anterior consejero dio una serie de explicaciones. Fue, recordar, una jefa de servicio durante el periodo anterior la que denunció la situación que se estaba viviendo, por lo tanto creo que ánimo de ocultación, por supuesto, ninguno, y que ahora es cuando efectivamente, bueno, pues no sabemos nada más, ¿no? Se ha dicho efectivamente que es un tema que está judicializado y que por lo tanto pues lo que podemos llegar a saber pues es muy limitado. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que sí que se echa de menos que una vez que ya van transcurriendo los meses, que se van conociendo algunos datos más, pues la actual consejera también diga algo, ¿no?, en relación de cómo está ahora mismo el sistema y de si este tipo de situaciones podrían llegar a volver a repetirse, ¿no?, o qué es lo que pudo fallar para que ahora el gobierno pueda estar haciendo al menos... No digo que tenga que ofrecer información pública de todos los pasos que vaya dando, pero sí un mínimo de diagnóstico para saber cómo poder actuar ante posibles situaciones similares, ¿no? Y de eso no hemos tenido ninguna constatación. Yo creo que es lo que pretendía el grupo parlamentario Vox y el señor Alaciz en concreto cuando planteaba esa idea, ¿no?, de una comisión de, no sé si de estudio o de investigación. En el Parlamento de La Rioja, es que el tema con este tipo de comisiones es que todo el mundo tiene que saber que ante un asunto como este que está judicializado, pues es que es muy difícil avanzar, porque cualquier dato que vayamos a querer saber, cualquier información o documentación que vayamos a pedir, se nos va a negar, como es lógico, porque está bajo secreto de sumario. En una comisión se establecen unos guiones. Primero usted ha dicho una cosa, no sé si puede ser verdad o no, dice, este tipo de centros no dieron resultado, por eso se llevaron a pisos tutelados. Bien, no ha dado resultado tampoco lo de los pisos tutelados, porque de hecho estas niñas estaban en pisos tutelados. Entonces, para eso sí existen este tipo de comisiones, para investigar, para saber qué pasa, cuáles son las demandas. El señor Ollero deja muy claro que esto ocurre por falta de recursos. Yo entiendo que sí, que puede ser por falta de recursos humanos y económicos, pero bueno, decir a la ligera que es porque se ha externalizado, bueno, yo creo que... En un asunto que atañe y más a menores, como es este el caso, sí, es muy difícil que realmente una comisión de cualquier tipo que se desarrolle en el Parlamento vaya a tener algún tipo de utilidad. Porque no pasa que no se puede escudar una consejera, como está judicializado. Me callo. Eso es, bueno, yo puedo llegar a entender que sí que se echa de menos alguna explicación más, no explicación, pero alguna reflexión más de la consejera. La consejera no tiene por qué entrar en ese tipo de detalles, ni mucho menos porque entre otras cosas no puede. Perdón, Diego, perdón. No, simplemente lo hemos dicho muchas veces, es un tema que está judicializado y lo decía la señora Orradre, ahora mismo la información está en poder del juez y nadie tiene acceso a ella hasta que el juez no lo diga. Difícilmente se va a poder investigar nada, ni tomar decisiones, ni explicar nada hasta que no se tenga y no se disponga de esa información, ¿no? Por eso la señora Martín dijo con muy buen criterio que lo que hay que hacer es dejar trabajar a la justicia y nosotros somos los primeros que tenemos que dejar trabajar a la justicia y en eso estamos. Lleva usted razón, pero hay un problema y sí que el Parlamento tiene una obligación de estudiar ese problema, analizarlo y ver qué alternativas o qué se puede hacer. Insisto, el señor Ollero dice son falta de recursos, yo creo que son falta, pero no en este tema, en todo, faltan recursos humanos y económicos. En eso tiene que intervenir el Parlamento. Claro. ¿Cómo está el sistema? Pues eso es lo que estoy indicando. ¿Qué tenemos que hacer para que no vuelvan a suceder estas cosas? Pero no en el hecho concreto que está judicializado de lo que ocurrió en la residencia. Difícil saber información. Bueno, vamos de nuevo al Congreso de los Diputados porque allí se ha celebrado hoy una nueva sesión del control al Gobierno. Las filtraciones de los mensajes entre Sánchez y Ábalos, que está publicando el diario El Mundo, muestran implicación del presidente en el rescate de Air Europa. Estos mensajes han protagonizado gran parte de la sesión. Rafa. ¿Qué tal, María? Sí, esos WhatsApps entre Sánchez y Ábalos que está publicando El Mundo ha protagonizado la sesión de control al Gobierno aquí en el Congreso. En esta cuarta entrega conocíamos cómo el presidente Sánchez le dijo a José Luis Ábalos que había que darle una vuelta al rescate de Air Europa y lo hacía justo 5 días después de que el responsable de la aerolínea, Javier Hidalgo, llamara a Begoña Gómez, esposa del presidente, como así investiga la UCO. El presidente no ha querido entrar en el contenido de
esos mensajes y desde el Gobierno se centra la crítica en averiguar de dónde vienen esas filtraciones. La oposición ha aprovechado para centrar su ataque y mostrar durante estos 4 días lo publicado entre Sánchez y Ábalos. La sesión de control comenzó directa al grano, sin probaturas. Esta mañana hemos conocido que usted se implicó en el rescate de una compañía aérea por 475 millones de euros de todos los españoles, que ordenó darle una vuelta para que saliese adelante. Y lo hizo, parece ser, después de que su esposa recibiese unos días antes una llamada para agilizarlo. No quiso Sánchez entrar en el contenido de los mensajes filtrados. ¿Qué escandalera montaron ustedes con una filtración absolutamente inexistente? ¿Y cómo se regodean con una filtración esta sí, que es un delito? Mensaje común por parte del entorno del presidente. Las conversaciones privadas no deben de ser comentadas. Un ataque al derecho a la intimidad y un ataque a lo que tiene que ser el secreto de las comunicaciones. Y Feijóo siguió insistiendo en el contenido de los mismos. Sus presidentes autonómicos petardos, su vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, un maltratador. Disfruta de ver fastidiada a la persona que le aupó a la secretaria general del Partido Socialista. Y su ministra de Defensa, que no está, es una pájara. El presidente cogió la tangente cuestionando el liderazgo del líder de la oposición tras anunciar su Congreso Nacional. Usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave vaticano. Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal. Y pendientes de si habrá o no más entregas que pudieran poner en apuros al presidente Sánchez. Bueno, delito, poca importancia a esos mensajes. Hemos visto que ha protagonizado parte de la sesión. Eso ha sido además al principio de todo, o sea, nada más llegar. Sí, ha empezado fuerte. Porque estaba claro que iba a pasar. Bueno, pues llevamos todos varios días hablando de esto y bueno, pues al Partido Popular le ha salido bien la estrategia por ahí, pues bueno, pues que la disfrute. Quiere que le diga, bueno, el Partido Popular, la derecha en general, bien. Yo le diré que bueno, cualquier día sale uno mío también, un WhatsApp mío y bueno, pues que Dios me pille confesar. A ver lo que piensan de usted, que igual hay algún WhatsApp de usted por ahí, que usted estaba en Aldea Nueva de Ebro con todos esos y de más gente, pájaros. Eso sí que son unos pájaros. Y lo que pienso yo, por lo tanto, bueno, podríamos, esto es el chascarrillo de la semana, toca así, estoy segura de que va a durar mucho más las entregas, es la estrategia a la que estamos asistiendo continuamente, decías delito, tal, hombre, pues conforme al fondo, no, ninguno, porque no hay ninguna implicación de ningún tipo, ni con la causa que se está investigando, ni nada, son, por lo tanto, como bueno, digo, este último tiene sus dudas, ¿no? Pero realmente todavía no hay nada delictivo que trascienda de ese mensaje, que por cierto, concretamente, que es que la última entrega concretamente, si digo la verdad, no la he seguido, la última entrega no la he seguido, la mejor. Ya la iré recuperando, como esto es como los capítulos de Netflix, ¿no? Ya me iré recuperando, ya iré viendo los capítulos que me faltan. Y respecto a la forma, sí que es un delito, claro que es un delito, si se filtra una conversación privada o se difunde una imagen sin a no ser que la filtre uno de los implicados. Y por lo tanto, bueno, no se sabe quién la ha filtrado, si se determina por parte de la justicia actuar de oficio, pues tendrán que depurarse responsabilidades en relación con la forma. El resto es un chascarrillo absoluto, porque a mí me encantaría, bueno, no sé ni si me encantaría, porque podría ser un no parar, ver los mensajes que tiene, por ejemplo, Ayuso hablando de Casado cuando se lo cargó, o los que tiene hablando de Feijóo, o los que no sabemos si existe o no existe. El señor Abascal hablando de la señora, que es de todas sus compañeras o compañeros. Bueno, pero ¿por qué uno guarda tantos los mensajes durante tantos años, no? Esa también es la pregunta, es que esa parte yo realmente son mensajes de ¿cuándo? ¿De hace 2 o 3 años? Bueno. Es una frase a partir del 21. Yo puedo tener también mensajes perfectamente. No los guardo, los tengo en casa. Nosotros desde Izquierda Unida, a pesar de apoyar al gobierno, podemos achacarle muchas cosas a Pedro Sánchez sobre política de vivienda, sobre reducción de jornada laboral. Espérate que todavía no han salido los de Yolanda, sobre política a ver qué opina de Yolanda Díaz, cómo está dejando tirados al Sáhara, o cómo sigue apoyando veladamente, la regaló a Marruecos, veladamente a Israel, sobre el gasto militar, pero sobre el contenido de estos mensajes personales particulares. ¿En serio el Partido Popular y la ultraderecha van a basar su oposición sobre unos mensajes de WhatsApp particulares cuyo contenido a mí me parece bastante anodino? Yo de verdad que asisto estupefacto. Faltar al respeto a tus ministros es anodino. A una batalla entre Partido Popular y PSOE, a ver cuál de los dos partidos sale peor parado de distintas filtraciones de mensajes de unos
y de otros. Por favor, vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de servicios públicos. Como salieran los míos. Yo en un primer momento, cuando lo vi, pensé que eran dos machistas, que uno ya está probado que es un machista, el otro con los comentarios que hace, pues yo creo que se va a probar, al más puro estilo de Pajares y Esteso, haciendo comentarios de cuñado. Pero segundo, cuando los íbamos viendo y ya ves que a la ministra de Defensa le llama pájara, que he de decir que es una persona trapacera y poco de fiar, que el presidente del gobierno de España diga que su ministra de Defensa es una persona de poco fiar, pues la verdad que llama poderosísimamente la atención y no sé qué tragaderas tiene Margarita Robles para no haber dimitido ya en el minuto 1. Que luego a sus mejores varones, los que les ganaban las elecciones, que les trate como les trate y que les llame lo que les llamaba, me parece una desvergüenza absoluta. Y luego ya los comentarios de hoy, que si no los ha visto ya se lo digo yo, hablaban de Air Europa, pues es lo que decía, si hay que llamar a Begoña, pagarle una cátedra para que luego el presidente del gobierno le diga al señor Ábalos, por cierto, el señor Ábalos, el del parador de Teruel, el señor Ahradre, que ahora también estuvo en el parador de Sigüenza, que también parece que destrozó una habitación en la cual aparecieron restos de cocaína. Como no lo va a leer, ya se lo digo yo. Esas son las personas que nos gobernaban en este país cuando estábamos todos confinados en casa. Que aún no cogían señoritas de compañía desde Valencia, se las llevaban a un parador y con el dinero de todos los españoles se lo gastaban. Y ahora entendemos por qué los trenes llegan con retraso, porque hay el caos ferroviario que hay. Porque cuando estuvo de ministro de Infraestructuras, no se ha acuñado usted. No se ha acuñado usted. El cuñado aquí es usted. El cuñado aquí es usted. El cuñado aquí es usted. La gente que nos gobierna, ¿qué sabrá usted? ¿Y quién es usted para pedir explicaciones a la gente de dónde está o dónde deja de estar? Menudos comentarios. Señor Bengoa, para enriquecimiento ilícito, que quede grabado, en el momento que el señor Sánchez deje de ser presidente, los primeros que van a desproticar de usted y le van a renegar son ustedes, los socialistas, porque se está cargando su partido. Yo del Partido Socialista yo le puedo garantizar que no. No queda nada. Yo le puedo garantizar que si no nos tenemos que ir, si no te dejan hablar. Es ver el otro día en El Mundo, una vez más, en Aldeanueva de Ebro, el señor Koldo, el señor Ábalos, con el señor Pedro Sánchez, con todos los socialistas riojanos. Por cierto, el señor Santos Cerdán, que dentro de poco va a salir también un informe de la UPO de él y veremos qué va a pasar con el señor Santos Cerdán. Una cuadrilla de pájaros los que se paseaban por Aldeanueva de Ebro, señor Arradre. Una cuadrilla de pájaros. No vas a poder hablar porque 20 segundos. Por poner un poquito de paz y orden, yo creo que al igual que el señor Ollero, que hoy estoy coincidiendo en muchas cosas, creo que no tiene que trascender más de lo que hay. A mí lo único que me llama la atención, porque el personaje en tal como el presidente, pues ya sabemos todos lo que es, presidente de un gobierno corrupto, él es un corrupto. A mí lo que más me llama la atención es la actitud de todos los aludidos que han callado como ratas. No, porque no están callados. Una ministra a la que le dan pájara, a los 5 minutos lo que tiene que decir es: pero que me es voy de aquí, privada. me voy de aquí. Da igual que sea privada que pública. Está insultando a todos. Está haciendo tramas para salvar a una compañía aérea, eso sí, que no la... Por favor. Mire, esto es una vergüenza, pero es una vergüenza monumental. Ya sé que a ustedes, usted es joven, y no se acuerda ni de Ibercón, ni de Filesa, ni de Malesa, ni del BOE, ni de Mariano Rubio, ni de nada. Esto es una más. A mí si pasaría en mi partido, no me ha escuchado usted bien, aseguro. Claro que te daría vergüenza que dieran tus porque no hemos coincidido en nada. Claro que daría vergüenza. Lo de la vivienda, hombre. A mí tampoco me gustaría que se conocieran mis conversaciones privadas, entonces cosas por cosas como esta. Yo le aseguro que a los compañeros de mi partido no les trato de esa manera, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todavía no encuentran concejal en Larguero. ¿Cómo tienen que estar ardiendo los WhatsApp? No estoy en el partido. ¿Cómo tienen que estar ardiendo los WhatsApp? Yo se lo enseño ahora mismo mi WhatsApp. Sí, claro. Ya hablaremos de lo de... Hay que sacar a Conde La Rioja para dejar a Concha tranquila, que eso también salió en el Mundo. Señor Radre, bueno, lo tenemos que dejar aquí. Veo que el tema da para más días y seguramente tendremos la oportunidad. Gracias a los 4 como siempre, un placer. Buenas noches. Les dejamos ya con Renques. Adiós. Buenas noches.